Amigos, el Ministerio de Educación presentó el proyecto Libro Abierto. Mediante este proyecto, el Estado elaborará los libros de texto para los estudiantes del sector público, quienes los tendrán disponibles totalmente gratis y de forma impresa, además de en línea, antes de que inicie el próximo año escolar 2023-2024. Estamos hablando que sería un estimado de entre finales de agosto, principios de septiembre. Mayo, junio, julio, 4 meses. Según la institución, con el proyecto se ahorrarían más de 4.000 millones, fondos que serían destinados a fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de los programas educativos, así como la construcción, el mejoramiento de las aulas, entre otras áreas. Esta decisión ha generado un conflicto con diferentes sectores, porque afectarían de manera sustancial a empresas que se dedican sobre todo al tema de la edición. Vamos a hablar del tema y vamos a recibir en Esto No Tiene Nombre al abogado Boris de León. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre, Boris. Muy buenas tardes, Miralba, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Boris. Hablemos un poquito de esto que ya ha explicado de alguna manera Miralba, para entenderlo. ¿Por qué hay que reeditar libros ahora? ¿Por qué esa necesidad si hace poco había libros con los que se está estudiando, sobre todo en las escuelas públicas? ¿Por qué el interés de que lo maneje el Ministerio de Educación y no continuar con la tradición de hacerlo con casas editoras? Precisamente, Roberto, todos esos cuestionamientos que has hecho son los que hemos elevado en estas últimas semanas ante la opinión pública, porque hasta la fecha no hay un motivo dado por el Ministerio de Educación que justifique el cambio en la política pública relativo a la bibliografía educativa. Es decir, nosotros estamos viendo cómo se promociona este proyecto Libro Abierto, pero cuando el ministro fue designado, el profesor Ángel Hernández, esto no estaba en la palestra, esto no estaba como un problema pendiente, no era un reto pendiente elaborar nuevos libros, sino atender aquellas situaciones de crisis que afectan a nuestras escuelas y a nuestros estudiantes del sector público. Sin embargo, en diciembre, 2 meses después de haber reconocido que teníamos más de 400 libros aprobados en la bibliografía educativa, libros que fueron aprobados por este mismo gobierno durante 2021 y 2022, pues el MINER se ha destapado con esta idea del proyecto Libro Abierto y la creación de una unidad editorial, a pesar de que la actividad editorial es una actividad industrial, legalmente reconocida como una actividad industrial, y básicamente eliminando lo que es la competencia de más de 17 editoras que tienen 402 libros aprobados, para brindarle al público un contenido único elaborado por el Ministerio de Educación y restringiendo la posibilidad de que los estudiantes del sector público accedan a los mismos materiales educativos a los que acceden los estudiantes del sector privado. A nosotros realmente nos resulta muy preocupante, estamos sorprendidos todavía con el empeño que le ha puesto el MINER a llevar a cabo este proyecto, a pesar de ser un proyecto que no estaba contemplado en ningún plan. El plan estratégico 2021-2024 del presidente Abinader para el tema de la educación no contemplaba este proyecto, sino todo lo contrario, aprobar los libros que fueron aprobados durante 2021 y 2022 y que son libros que cuando es necesario se someten a procesos de licitación pública. Lo que está ocurriendo ahora es que se está contratando de manera directa a universidades y academias que fueron básicamente invitados por el Ministerio de Educación a desarrollar estos libros en un ambiente con total ausencia de transparencia. Nosotros realmente entendemos... Boris, una pregunta para seguir ilustrando a nuestra audiencia. Los libros de texto que se entregan en las escuelas públicas son los mismos libros
de texto que utilizan los niños en la etapa primaria en los colegios en República Dominicana? Así es, para que el público entienda, nosotros tenemos un procedimiento en el país establecido en la normativa que regula la evaluación de los libros de texto que se deben utilizar tanto en los centros públicos como en los centros privados. Esta normativa, específicamente el reglamento para la evaluación de recursos y medios para el aprendizaje, que es la ordenanza 26/2017 del Consejo Nacional de Educación, ordena que cada 4 años se realice un concurso donde asisten autores y casas editoras a presentar sus libros para fines de aprobación. Luego de que estos libros son aprobados, pueden ser vendidos durante un periodo mínimo de 4 años, porque la Ley General de Educación establece un periodo mínimo de 4 años para el uso de la bibliografía, precisamente para evitar que las editoras cambien los libros cada año. Entonces, durante esos próximos 4 años, luego de que usted tiene su libro aprobado, usted lo puede vender al sector privado y lo puede vender al sector público, pero son los mismos libros. De hecho, se prohíbe a los centros educativos, tanto públicos como privados, exigir libros no aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Y por eso es que es tan alarmante el tema del proyecto, porque el proyecto básicamente elude totalmente ese procedimiento de aprobación, que es un procedimiento público al que participan muchas personas, y pasa a formar una unidad editorial que viene siendo como una empresa dentro del ministerio, donde entonces ellos están produciendo contenidos exclusivos del ministerio y van a darle ese contenido único. O sea, nosotros no sabemos cuál va a ser la enseñanza a nivel de religión, la enseñanza a nivel de matemáticas y ciencias que va a salir de ahí, ese contenido único que permitiría al Estado hacer una labor de adoctrinamiento, pues a todos los estudiantes del sector público, que constituyen más del 80% del alumnado a nivel nacional. A mí me llama mucho la atención y me llama preocupación que de repente tengamos una división, que es lo que menos necesitamos en el área de educación, de los libros de texto. ¿Por qué no pueden los estudiantes de colegio privado y de escuela pública tener los mismos libros? Ojalá pudieran ir a los mismos planteles todos los niños de República Dominicana a recibir la misma calidad de educación. Ojalá fuera así. ¿Por qué ahora habrá unos libros para el sector privado y otros libros para el sector público? Y lo que es peor aún, Miralba, nosotros entendemos que los libros, que digamos los estudiantes del sector público, lo que merecen de parte del país y de parte del gobierno es la mayor calidad posible. Correcto. En todos los niveles, tanto a nivel de escuelas, tanto a nivel de profesores, como a nivel de recursos didácticos. Entonces nosotros estamos eliminando la posibilidad de que los estudiantes del sector público accedan a libros que fueron elaborados por empresas que tienen 20, 30, 40 años haciendo libros, a utilizar libros elaborados por una unidad editorial que fue creada básicamente en enero de este año. Estamos hablando de que vamos a cambiar libros de empresas que tienen décadas funcionando y haciendo libros por libros con una experiencia de 5 meses de una unidad editorial que básicamente ha sido improvisada porque no consta en ningún plan de este gobierno. Ahora, otra pregunta, Boris. Recuerdo que en algún momento el ministro de Educación habló de que habría que desechar X cantidad de ejemplares de libros que se habían impreso sobre X materia porque se había distorsionado algo sobre la historia o se había presentado de otra manera. ¿Es eso cierto? ¿Ocurrió con una casa editora? Al final, la responsabilidad de lo que se imprime en un libro de texto, lo hagas tú o lo haga yo, ¿no lo tiene que aprobar Educación? Lo tiene que aprobar Educación. Precisamente como decía ahorita, estos libros, que son los 400 libros que hemos señalado que están disponibles, pasan por un proceso de aprobación que es bastante riguroso. El último proceso duró entre 4 y 5 años. Por eso es que cuando se aprueban los libros, el hoy ministro de Educación, que en su momento era asesor del Poder Ejecutivo en materia educativa, en 2021, en junio, celebró en su cuenta de Twitter que se habían aprobado los libros para primaria, mientras que en el 2022 él participó en representación de la universidad a la que él pertenece, que es la UAPA,
en el Consejo Nacional de Educación, que aprobó la bibliografía para los estudiantes de secundaria. Y en septiembre del año pasado, él le dijo al público, al país, ya tenemos todos los libros para los próximos años escolares. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos o escuchamos hablar al ministro de que hay un problema con una determinada editora? Si hay un problema con un libro, el problema también es del ministerio, porque el ministerio es el que aprueba, y lo repito, no se pueden distribuir libros a centros educativos que no cuenten con la aprobación del Consejo Nacional de Educación. Eso está sancionado. Es a tal punto que el reglamento establece que un centro educativo podría ser incluso clausurado si ofrece una bibliografía que no esté aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Algo más, Boris, para seguir entendiendo el tema. Las casas editoras, hablaste de unas 17 que tenemos en el país que por más de 20 años han estado editando esta bibliografía, estos libros que se utilizan hasta ahora, tanto en el sector público y el sector privado, para la primaria y el bachillerato, quizás, en el sistema de educación. Ahora, esas casas editoras, ya sabemos que el contenido lo aprueba el Consejo Nacional de Educación. Cada casa editora tiene una materia que desarrolla. Por ejemplo, yo tengo una casa editora y yo someto al Consejo Nacional de Educación atendiendo me imagino que a una serie de parámetros que impongan, porque no es enseñar matemática y yo decir 2 más 2 es 4 y lo pongo a mi manera. No, tiene que haber un rigor en materia formativa, en materia de educación, ver si lo hago más lúdico, para qué grado lo estoy haciendo, quizás con los colores. O sea, hay una serie de conceptos y directrices que debe imponer el Ministerio de Educación. Yo, como casa editora, trabajo con mi equipo, lo diseño para que se vea, y lo someto. Ahora, yo también, como casa editora, estas 17 imprimen esos libros, tienen las rotativas, tienen las imprentas para imprimir esos libros. Mira, las casas editoras, que son en el país más de 25, yo me referí a 17 con libros aprobados. Exacto. Pero son más de 25 editoras que hay en el país. Estas editoras realmente hacen el contenido, y luego, cuando el ministerio decide adquirir libros que siempre se distribuyen de manera gratuita para el sector público, pues las editoras hacen sus ofertas, ¿entiendes? Ellos proponen los libros, y si el ministerio exige que los libros sean impresos, pues ellas arman su equipo, ¿entiendes? Cada editora tiene su equipo, y si no lo tiene, pues podrá subcontratar esa parte de la impresión, porque al final el trabajo más complejo es la edición del libro. Ya sea el tema de que el ministerio decida, bueno, yo lo quiero digital o yo lo quiero físico, esa es una ya labor auxiliar o una labor secundaria a la elaboración en sí del libro de texto. Por eso es que es tan apremiante el brevísimo plazo que se ha dado el propio Ministerio de Educación, con la pretensión de hacer más de 100 libros en un lapso de 5 meses, cuando a un estudiante de término universitario le dan 1 año para hacer el trabajo monográfico o la tesis. Entonces, estamos hablando de que la labor de hacer esta bibliografía se está realizando en un periodo que es totalmente desaconsejado, es un periodo inaudito. O sea, todas las personas expertas en materia de pedagogía saben que en 5 meses elaborar 105 libros no da buenos augurios en cuanto a cuál va a ser el resultado de esos productos y cuál va a ser la calidad. Y por eso es que nosotros decimos que no se debe improvisar con la calidad de la educación. ¿Cómo es posible que, siendo nosotros un país que está en los últimos lugares en los rankings internacionales, adoptemos una política de esta naturaleza, a cuando meses atrás hemos celebrado, y me refiero al Estado, el Estado ha celebrado que tiene los libros aprobados? Esto es más grave aún, porque el Estado incluso ha adquirido ya parte de estos libros aprobados, ha gastado más de 3.800 millones de pesos en libros que entonces no va a poder reutilizar ante el cambio
que genera esta unidad editorial, porque ya se van a usar nuevos libros, porque también es otra cosa. ¿Por qué hacer estos libros para este año escolar? ¿Cuál es la velocidad? ¿Por qué tanta premura? Eso es algo que no se ha explicado al país. ¿Por qué tanto afán?